Sé por qué se me queda amigo. Buena logística que está esta, ¿cierto? Sí. Gracias, ahora sí. Hola, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Sufriendo el final del semestre como buen estudiante? No, yo sé que no quieren estar acá y hacer el esfuerzo, les agradezco mucho. Bueno, ok, la clase pasada, ¿no? La clase pasada no tuvimos clase debido a yo tenía un compromiso en el trabajo, pues digamos promocionar esta cosa, la competencia de carros. Pero ¿se acuerdan que íbamos hace 15 días? ¿Alguno? Por favor. Gracias. Sesgo, alianza, regularización. Y empezamos algunas cositas de redes, ¿cierto? Que creo que no tengo acá. Entonces, vamos hoy a enfocarnos en todo lo que es redes neuronales. Entonces, de la clase, les podría decir que es la clase del curso, que cagada que sea la final del semestre, ¿cierto? Bueno, la idea de hoy es que hoy he tenido todos los fundamentos y bases para entender una red neuronal, y la siguiente la programamos de una vez. Y empezamos a jugar con ellas, ¿cierto? Y pues, ustedes ya saben que es una red neuronal, yo no se lo tengo que decir. Es un modelo computacional que representa un grupo de nodos conectados. ¿Qué esos nodos? Modelos de regresión logísticas apiladas. ¿Sí? Que una neurona es simplemente sumar todas sus entradas, multiplicarlas por algún factor, sumarles un valor de vallas y ponerle una función de activación de salida. ¿Cierto? ¿De dónde viene el nombre? El nombre, pues, redes neuronales viene por todas las interconexiones que aparecen que aparecen en los dibujitos cuando se cierran. Pero esto, sí lo digo desde estos primeros 5 minutos, una red neuronal no se llama así porque tenga alguna conexión con el cerebro. O sea, algunos defienden que efectivamente las neuronas funcionan en el intercambio de información sumando y digamos, no, es que no quiero usar la palabra promediando, como utilizando esos impulsos que le llegan al cerebro, pero uno, eso no está tan bien estudiado como para decir que es así, y dos, es un error pensar que estas cosas las llamamos redes neuronales por algún tipo de condición biológica. ¿Sí? Sí, o sea, a mí no me gusta que se queden con eso. Ah, sí funciona el cerebro. Nunca digan eso. ¿Sí? Porque no es cierto. Así no es, o sea, eso es como, ay, sí, esos modelos son los más poderosos porque funcionan como nosotros funcionamos y el cerebro y todo eso. Eso es falso. Eso es cháchara que ven. ¿Sí? Hay una analogía sobre cómo está construido, pero no implica nada que ver con lo que es la inteligencia, digamos, que nosotros como humanos manejamos. ¿Sí? Un anuncio parroquial que yo no quiero que esté claro para todos ustedes. Entonces, pero esto ya lo hemos trabajado. Son diferentes nodos de redes logísticas, cada uno lo vamos a llamar una neurona. ¿Sí? Esto puede ser, en este momento, hoy solo vamos a tratar redes neuronales, lo que se llama de capas densas. ¿Sí? Es decir, solo vamos a tratar con neuronas normales. Existen más tipos de neuronas, pero en este momento una unidad básica de procesamiento, en este momento nuestra regresión logística, solamente la vamos a conocer como una neurona, que es la unidad de procesamiento mínima que tiene una red neuronal. O sea, antes que eso no puede ejecutarse. O sea, esto es lo mínimo que podemos sacar un valor. Ya saben, tiene dos partes. Tiene una parte de una función de activación, tiene una parte de WK transpuesta por las entradas. La onda X y las B. ¿Sí? Esto de entra n cantidad de cosas, sale una cosa. Entran muchas, siempre sale una, siempre. ¿Sí? Vimos cómo se compara y vimos cómo nacen las redes neuronales de un modelo de regresión logística, pero ¿qué hace una red neuronal? Una red neuronal, la interconexión de las capas. Entonces, vamos a empezar a dejar cosas claras. La capa de entrada es solamente la capa de entrada y no cuenta en el número de capas de una red. ¿Sí? Es decir, estas son básicamente espacios vacíos en donde colocamos nuestros datos. Recuerden que, y aquí hoy sí va a ser importante la notación vectorial. Esto es un vector de n componentes en las que cada elemento del vector es una capa, es un valor de la capa de entrada. ¿Sí? Entonces, la capa de entrada nunca se cuenta, generalmente si se enumeran las capas de una red, esta es la capa 0.
se empieza a contar las capas desde lo siguiente a esto. Entonces, todas las capas que no sean la capa de salida se llaman capas ocultas o capas intermedias. Uno puede tener tantas capas ocultas como uno quiera. Porque, recuerden que yo les expliqué por qué Deep Learning se llama Deep Learning. Wow, sus caras me dicen que sí, efectivamente todos se acuerdan. ¿Por qué se llama aprendizaje profundo? Porque a lo largo que ha venido estos últimos años, estos últimos 20 años, el numerito de capas intermedias se ha ido a unas cosas absolutamente locas. 1000 capas intermedias, por un número así. A los órdenes de los cientos a los miles de capas intermedias. Y esto con una cantidad de neuronas más. ¿Cierto? Buenas noches. ¿Dónde estaban? Bueno, yo también llegué tarde por los minutos, no puedo decirles nada. Bueno, siendo así, vamos a tener un número. ¿Cómo es? No me acuerdo cómo. Luego le pondremos un número a la cantidad de capas intermedias. Se me olvida en este momento cuáles son en donde yo voy a sacar las referencias, pero ponémosle el número L, no sé. ¿Sí? L cantidad de capas intermedias. Y siempre tenemos una capa de salida. Ahora, de una vez voy a empezar a hablar sobre arquitecturas. Ya saben que esto es como cualquier modelo de aprendizaje de máquinas, porque modelo de machine learning puede trabajar sobre regresiones y puede trabajar sobre clasificaciones. ¿Cierto? Y eso puede ser con un dato o con múltiples datos. ¿Sí? Si yo quiero tener una red neuronal que el resultado sea 1 si es un gato y 0 si no es un gato, ¿cuántas neuronas tengo que tener en mi capa de salida? ¿Cierto? Si yo quiero que no sea un gato, sino que tal vez me está haciendo una clasificación multiclase de que si es un gato siamés, un gato de estos egipcios y un gato, no sé, uno normalito. Yo creo que no sé esa base. ¿Sí? Es decir, tengo 3 diferentes clases. ¿Cuántas neuronas tendré en la capa de salida? 3. ¿Sí? Recuerden, vamos a hablar lo que yo les hablé la clase pasada de función, de qué implica una función de activación. Una función de activación implica que lo que sea que está pasando está surgiendo que en los pesos, de la manera como están desarrollados, está surgiendo, es que no quiero decir surgiendo algo porque puede confundir, se está activando lo que esa neurona representa. ¿Sí? Recuerden, dependiendo de funciones de activación, yo puedo tener diferentes valores de salida de las neuronas. ¿Sí? Si yo uso una función sigmoide, las neuronas solo pueden estar entre 0 y 1. No pueden tener otro valor. Y si es dos neuronas, necesitaría para saber si es una clasificación u otra. Son 3. 3 clases de gatos. ¿Cuántas neuronas entonces en la capa de salida? 3. Se puede codificar. Se podría tener solo neuronas. Pero lo normal, lo ideal y lo mejor para el entrenamiento es que una neurona signifique solo una cosa. En este caso, una clase. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los componentes que hacen parte de una neuronal? Hace su arquitectura, su estructura, que depende, qué hace que esta neuronal sea diferente a otras. Es decir, pues, cuál es la forma en que está compuesta. Hace los parámetros, los parámetros y los hiperparámetros, que ya voy a explicar qué significa eso. Hace referencia a lo que se llama la propagación hacia adelante y lo que significa la propagación hacia atrás. ¿Sí? Vamos a ver que tú les haciendo los primeros videos de Dr. Seguro, ¿no? Sí, esta vez incluso estaba por enviar, sino que es que no estaba subir las clases. No, el de la entrevista que se hizo así mismo. No, solamente el de redes. Bueno. Listo. No, igual yo tengo la lista de todos para enviarlos. Listo, pues. Entonces, esto, lo que se llama propagación para adelante y lo que se conoce como propagación hacia atrás. Uno es el cálculo, la propagación hacia adelante es el cálculo de la salida de la red neuronal, que todos son números, no estamos hablando sino más que números. Y el cálculo para atrás es cómo utilizamos el gradiente descendente para actualizar los pesos. ¿Sí? El backpropagation, es como se conoce, es digamos el concepto matemático más difícil que puede tener una neuronal, y la verdad es que no es complejo, es
digamos, mamón, es muy triquiñuelo, por así decirlo. O sea, tiene muchas cositas. Pero cuando uno entiende lo básico, se entiende bastante. ¿Sí? Entonces vamos empezando con recordar lo que vimos lo que vimos hace ya un curvo de tiempo. La notación que vamos a utilizar. Entonces, ¿recuerdan los ejemplos de entrada? ¿Cuántos ejemplos de entrenamiento? ¿Cuál es el numerito que le pusimos a los ejemplos de entrenamiento? No todos al tiempo. Los ejemplos son M ejemplos. En este momento voy a decir que M ejemplos. Es decir, mis datos componen el vector de características que yo tengo. Este vector de características siendo lo que sea que yo estoy queriendo clasificar y los ejemplos de entrenamiento. Entonces, recuerden, en la matriz de datos siempre es N por N. ¿Sí? Y la matriz de salida, Y, siempre es 1, porque solo estoy teniendo una salida de la red neuronal, en este caso, porque tengo una neuronal. Si tuviera 3 más neuronas, la dimensión sería diferente. Y M por la cantidad de ejemplos que estoy usando para el neuronal. ¿Sí? Pero bueno, recordemos una cosa. Ya sabemos que la regresión logística nos sale un valor entre 0 y 1 que depende de la probabilidad, ¿cierto? Y que pues esto depende de los pesos que tiene esto y el intercepto que tiene la salida. Ahora, ¿cómo pasamos esto a qué? A lo que se conocería como una neuronal. Pensemos, digamos, que lo básico, y hablemos de algo que se llaman los grafos de computación. ¿Sí? Un grafo de computación es una manera de representar un cálculo utilizando pasos sucesivos. Es como un algoritmo, se podría decir, pero de manera gráfica. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está esta cosa? Yo quiero definir esta operación. J es igual a 3, ¿cómo es que es? 3A más B, C. Ahora, tengo 3 operaciones que hacer ahí. ¿Cuáles son? B por C, luego A más el resultado, luego otra multiplicación. B por C, luego A más ese resultado. A más este resultado, llamémoslo U. A más U y luego 3 por A más U. esto llamémoslo B. B. Y esto es 3 por B, sí. Y esto llamémoslo J, porque es el resultado de lo que estamos buscando. ¿Cierto? Pongámoslos en unos pasos. ¿Sí? Solo lo metemos por unos pasos. Entonces, tengo 3 parámetros de entrada: A, B y C. ¿Cierto? Vamos a dejar cada uno de estos como en la entrada. Vean cómo se están organizando. Vamos a dejarlos cada uno como en la entrada y luego vamos a hacer un conjunto de operaciones sucesivas respecto a estas. Y estas operaciones dependen una de otra. ¿Sí? Hasta ahora nada raro. Entonces, ¿cuál es la utilidad de un grafo de computación? Uno, va a ser útil cuando vayamos a entrar a lo que significan los frameworks de cálculos de redes neuronales, de programación de redes neuronales, Keras y Python. Pero más que todo en este momento sirve porque es una manera muy fácil de explicar e implementar lo que sería en este momento las derivadas hacia atrás. ¿Sí? En este momento, digamos que J es la función de costo. Y que esto que vimos ahorita es lo que tengo que hacer para llegar a mi función de costo. Entonces, siendo así, y si yo quiero saber, recuerden que en el gradiente descendente, ¿qué me importa hacer? Las derivadas direccionales, ¿cierto? ¿Las direccionales de qué? Pero, ¿en qué direcciones? ¿Cuál? Hacia abajo, no. ¿En qué direcciones? No pienses hacia abajo, no pienses en ese momento, sino en qué dimensiones está esa función de Pelé, esas derivadas direccionales. ¿Sí? Recuerden, esto al final lo habíamos puesto aquí. Bueno, si lo voy a aplicar. Esta función de pérdida podría ser cualquier cosa. ¿Sí? Si estoy acá, ya sé que quiero ir al punto donde haya más una derivada hacia abajo, o que minimice la función. Pero ¿qué significan estos x? ¿Qué son cada uno de estos? Las variables. ¿Cuáles variables? Los pesos. Los pesos. Entonces, imagínense que este caso tuviera solo
algo solo, una regresión logística de solo 3 parámetros. Entonces, yo quiero saber es la función de costo en las direcciones de cada uno de los parámetros. Aquí tengo 3, lo puedo bloquear. En una neuronal tengo 1.000.000. Y esa es la potencia por la que el nivel descendiente se ha vuelto el algoritmo por excelencia que nos ayuda a optimizar estos elementos. A eso se refiere cuando dicen el número de parámetros que tiene una red. Exactamente. Pero digamos, si son muchos, ¿cómo se divide ahí para hacer ese cálculo? No, es un error intentar pensarlo con nuestra mente tridimensional. O sea, pero se hace Eso una es... gráfica de alguna forma allá, con esa cantidad de parámetros. ¿Cuál gráfica te refieres a esto? Sí. ¿No es necesaria la gráfica? Bueno, no, o sea, sí, en el cálculo, si lo viéramos de alguna manera. Sí. Si lo viéramos de alguna manera, eso está haciendo. Estamos ploteando una función n-dimensional en la que estamos ya fácil, pero el cálculo y el entrenamiento no es. Ya vamos para allá. Pero primero hay un resultado que me gusta hablar cuando yo lo veo es el teorema de aproximación universal. ¿Cierto? Incluso antes de que lean lo que dice aquí la diapositiva, me gusta ponerles esto. Entonces, ¿alguien es capaz de leerme esta? El más matemático que esté acá, vamos. Solamente leer. Probable que lo vaya a hacer para todos. Esto no importa, no hay activation, arbitrary depth, esto no importa, esto solamente son parámetros de datos. ¿Sí? En vez de datos de acá. Siendo X un subset compacto, es decir, en este momento un subconjunto de los reales de cualquier dimensión, y siendo la función de activación una función entre reales a reales, es decir, sale un numerito, ¿sí? Para funciones afinas no continuas, diferenciables, continuas, es decir, una función que es continua y que es diferenciable, ¿sí? Y siendo una red cualquiera, en este caso, esto me está definiendo es una red con una cantidad ¿cómo se llama? De funciones de activación, de capas intermedias y capas de salida, no importa. Esto tómenlo como una red, ¿sí? Entonces, ¿recuerdan los que ya vieron cálculo todos? ¿Algunas definiciones de estas? Entonces la definición de límite por epsilon delta volvió la tumbada a comentarnos. ¿Qué estoy diciendo acá? ¿Qué significa esto? Significa que la función resultante de cualquier red neuronal, es decir, esas, bajo ciertas condiciones, que no voy a enunciar acá, puede aproximar cualquier función. Es decir, existe un epsilon suficientemente pequeño, pero mayor que 0, de tal manera en que todas las funciones existentes bajo alguna función arbitraria, una función neuronal arbitraria, esto está acotado. Si está acotado, significa que la resta en cada punto de esa función es 0. O bueno, es cercana a 0. O está acotada bajo ciertos valores. Es decir, con una red neuronal puede aproximar casi cualquier función en el mundo. Casi cualquier función. Piensen en eso. Es decir, todo lo que se puede expresar con funciones matemáticas, modelos, normalitos, lo puede expresar solamente multiplicaciones de matrices, una suma del intercepto y una función de activación. Esa es parte del poder de las redes neuronales. Y eso es por lo que al final se vuelven modelos tan potentes. Porque muchas funciones que no se pueden imaginar, en este momento no son capaces de visualizarlas, se pueden aproximar con esto. Ahora les voy a hacer una pregunta. Ustedes como individuos, piensen como individuos, ¿creen que exista alguna función, algún modelo que pueda predecir su comportamiento? Sí. ¿Por qué? Desde que se tengan los datos necesarios y la aleatoriedad deja de ser aleatoria, se puede predecir cualquier comportamiento desde que se tenga el estado inicial. O sea, si yo puedo decirle que en un total de tal día yo me voy a mover a ese punto. Si tienen los datos necesarios. ¿Y cuáles son los datos que tienen? Necesitarías tener datos de todo, de absolutamente todo, lo cual es imposible. ¿Ese es el problema? Bueno, entonces, quedémonos con eso. A algunas personas que le hice esta pregunta me han respondido, no es posible, a otras me han respondido sí. Esta respuesta me pareció interesante.
Pero al menos en este momento no tenemos conocimiento de un modelo que pueda predecir el comportamiento efectivo de tú como persona tan preciso que pueda ser medianamente correcto, ¿sí? Ahora, esto cambia si ya no eres tú, si no es un grupo de personas. Nosotros podemos predecir el comportamiento de un grupo de personas, ¿sí o no? Ya lo hacemos. Podemos predecir su comportamiento financiero, podemos predecir su comportamiento de seguridad, podemos predecir cómo se van a mover. ¿Sí? Una parte de mi tesis es saber cómo se mueven un grupo de personas. ¿Sí? Hay modelos más buenos o malos, pero que capturan cierta parte de la realidad. Y todo modelo matemático es una función. ¿Sí? Es decir, en este momento tenemos funciones capaces de predecir comportamientos de varias personas. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo todos en eso? Listo. Ahora, vamos del otro lado. Existe lo que hemos visto como modelos de lenguaje, digamos como GPT-3, usted que lo mencionó antes de pasada. Incluso, no sé si vieron una noticia que pasó hace como 2 semanas que un ingeniero Google lo echaron porque dijo que un modelo en el que estaba tratando cobró vida. Lambda. Sí, se llama Lambda. Pero el primero lo echaron porque eso no es cierto. El primero eso no es cierto. Ese modelo no cobró vida, pero fue entrenado para imitar a una persona y se volvió muy bueno en imitar a una, ¿cierto? Pero asumiendo que este ejemplo es perfecto, asumiendo que este modelo es tan bueno para imitar a alguna persona, es decir, a ti por ejemplo, significa que ese modelo capturó la función que te describe. Captura una generalidad. ¿Hasta qué punto? ¿En qué momento está acotada? No lo sabes. Pero podemos saber que todavía hay un porcentaje de error, ¿cierto? Por más bueno que sea el modelo, vamos a tener un porcentaje de error. ¿Sí? Imaginemos que pasaron unos años y se convirtió en el mejor modelo para imitar a una persona solo específica. Si específicamente mi red neuronal y con este resultado, es un resultado probado, o sea, yo no tengo ni puta idea cómo será la prueba, pero es probado, ¿sí? Es decir, que bajo un cierto nivel de exactitud se logró predecir todos tus comportamientos de aquí al día que te metes. Es decir, ¿será que esto me estoy diciendo como en la parte de abajo que existe una función que nos dice a todos cómo comportarnos? ¿Estarías asumiendo de que tenemos un comportamiento? Sí, estaría asumiendo que tenemos un comportamiento determinístico. Pero si existe una función matemática, o en el caso de una red neuronal, que es capaz de acercarse a este punto, es bastante plausible que sea un comportamiento determinístico, ¿cierto? Entonces, si yo llego a esa conclusión, que puede ser lo loca que ustedes quieran, ¿qué significaría? El libre albedrío no existiría. Seríamos todos una función. Ahora, déjenlo que lo piensen un segundo. Mira que solamente estoy sacando lógicas de un resultado, lógicas de un sentido. Pero, básicamente, si nosotros creamos una inteligencia artificial tan buena para ignorar a una persona, estamos diciendo que en ese momento prácticamente demostramos que no hay un libre albedrío, sino que todo efectivamente está determinado desde un punto inicial. ¿Sí? La cantidad de datos es imposible no sé, no sé. Pero si se llega a crear ese punto, hasta ese punto, una inteligencia artificial, yo estaría preocupado. ¿Qué? Ahora todos me están mirando raro, espero que por ustedes están viendo porque aquí yo estoy loco. Dependiendo de los cálculos de las entradas y dependiendo de la cantidad de sus redes, va a tener una salida. ¿Sí? Pero les voy a hacer una pregunta. Si esta función que ven acá sea una función lineal, ¿esto es una operación lineal, sí o no? Sí. Esto es una multiplicación de matriz, esto es lineal. ¿Esta operación es lineal, sí o no? Sí. Es una sub, es lineal. Y si esta función, lo que fuera que fuera, sea lineal, es decir, el resultado de esto sería lineal. Es decir, la función de iteración, además de darnos la idea de que es lo que activa la neurona y por lo que se llama así y todas estas cosas, el verdadero, digamos, uso matemático en los números que se le da a una función de iteración es que esto es lo que me genera la no linealidad de las redes neuronales.
Es decir, gracias a la sigmoide es que esta puede llegar a tener cualquier tipo de comportamiento y se cumple el teorema de aproximación universal. Porque, de no ser por esto, el resultado de la red sería una función lineal. Es decir, sería la línea que vieron en la primera clase. ¿No? ¿Es en serio? ¿Sí? Entonces, la función de regresión cumple el rol de darle la no linealidad al sistema. ¿Sí? Esto, pues, luego probablemente se estén preguntando en este momento que por qué no, en vez de hacer esto, le ponemos aquí, le sumamos un parámetro extraño, no sé, un parámetro dependiente de sí mismo. Teta dependiente de W, no sé, una cosa, una no linealidad extraña. ¿Por qué definimos así la construcción de red? Bueno, porque así es la que hemos definido y la que venimos tratando desde hace muchos años. Y nos ha servido. ¿Sí? Los modelos matemáticos existen de la manera que existen porque algún aparecido ahí pues, desocupado con tiempo libre y con bastantes estudios académicos por detrás, vio que eso tenía algún sentido, encontró alguna manera de que fuera útil y le sirvió. Y nosotros construimos en base a eso. Entonces, ¿por qué la no linealidad está así definiendo una red? Porque sí. No, sí, en serio, o sea, así lo estamos definiendo. Si nosotros definiéramos algún otro modelo diferente que definiéramos la no linealidad en otro lado, ya no sería una red neuronal, al menos no como las tenemos tratadas en este momento hasta ahora. Y probablemente tendríamos que construir o encontrar otra manera de construir todo lo que se ha construido a base de redes con ese nuevo modelo. ¿Sí? Esto simplemente es una anotación, es una condición. Pero lo importante es que sepa que esto aquí tiene un sentido. Y el sentido es darle la potencia de procesamiento y la capacidad de predicción a un modelo de estos. Ahora, yo les había hablado de las diferentes funciones de activación, creo que no. ¿Cierto? Hasta ahora solamente hemos visto La sigmoide. Esta es nuestra querida sigmoide. ¿Sí? Este es C. Y este es 1. ¿Sí? La usamos otra vez por convención. Resultó que a los primeros que hicieron investigación en este tipo de modelos vieron que esta cosa les servía. ¿Sí? Tiene una característica muy especial. La característica especial es que su integral bajo la curva de toda la función menos infinito infinito es 1. ¿Sí? Es decir, la integral de la función sigmoide de menos infinito infinito es 1. ¿Sí? Esta función la comparte con lo que es la función de densidad de probabilidad de cualquiera. Acuérdense su clase de probabilidad. Toda función de densidad de probabilidad tiene que esa integral dar 1. ¿Sí? ¿Cierto? Por eso es que nosotros en una red neuronal de salida única de clasificación decimos que es un modelo probabilístico. Porque esto nos representa en su capa de salida esa probabilidad. ¿Sí? Pero entonces, ¿para qué nos sirve eso? Si no se espera en la capa de salida. Esto solamente es, lo que le acabo de decir, es solamente válido en la capa de salida. Pero, pues, ¿de qué nos sirve entonces las capas intermedias? No, pues, si ya nos sirve la capa de salida, pues sigamos acumulando cosas. Y eso nos va a servir. Y efectivamente, si la intención es poner una no linealidad en el sistema, lo suficientemente simple como para que signifique, para ponerla así como la pusimos aquí y que no sea una función nuclear. Vamos a lo sencillo. ¿Sí? La complejidad luego irá en la cantidad de cosas que se interconectan una a otras. Pero una función simple aquí, pues sí, dejemos esta. Pero la verdad, estos funcionan las capas intermedias porque sí, o mejor dicho, porque sí no. Cualquier otra función que yo me invente de una similitud parecida a esta, no sé. Ahora esta va a ser mi función sigmoide. ¿Por qué? Porque se me dio la gana. Esta función es válida. ¿Sí? ¿Por qué no lo sería? Claro, luego va a tener los problemas. Pero si no está centrada en cero, ¿cómo vas a saber si cuando está aquí la bueno, si está bien? Entonces la centro y no sé, la bajo, le hago cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, hay una función parecida a esta que ya no cumple esta condición que acabo de borrar, literalmente. Que se llama, no sé si la conozcan, la tangente hiperbólica. Entonces, ¿cuál es la tangente hiperbólica? Es esta. Es como una sigmoide, pero va de -1 a 1. ¿Sí?
¿Cuál es su ventaja y su desventaja respecto a una a la otra? Son parecidas, ¿sí o no? Ya les dije, su función es tratar de imbuir una no linealidad del sistema. Ok, dependiendo del resultado de los pesos intermedios, incluso esta la diré un poco mal, la quiero dibujar un poco mejor. Esta es más o menos así. ¿Sí? Dependiendo de los resultados que aparezcan en la red, digamos, sí, en los pesos que se calcularon, esta sección de acá es la única que me genera un cambio apreciable en el valor de la error. ¿Sí? Valores muy pequeños o valores muy grandes van a tener siempre a 0 o 1. Y si el valor es muy cercano a 0, aquí es que otra vez me gustaría haberla pintado como un poco mejor, pero esta parte cambia muy poco. Esta parte que está muy cercana a 0. ¿Sí? ¿Esto qué sucede cuando uno está jugando con esto? Imaginemos que estemos en una red, estemos en una neurona, el resultado dio negativo. Bueno, está bien. Entonces, pero la siguiente neurona también es negativo y dio negativo. Lo que nos va a permitir ahorita la propagación hacia atrás, el propagation, es calcular los pesos que va a tomar cada parámetro dependiendo de estos resultados. Pero si estos resultados no cambian casi, va a ser muy difícil calcular esa dirección mínima, ¿cierto? Porque la dirección es como si yo dijera, esto está inclinado, esto que está aquí está inclinado. Pues probablemente, hasta tal vez, yo no sé, pero yo no lo veo. ¿Sí? Le pasa exactamente lo mismo al gradiente. Por eso es que ahorita la verdad es que son más bien poquitas las funciones que usan esta función de sus capas intermedias. Porque tiene un problema, este problema se llama vanishing gradient, que se llama desvanecimiento de gradiente. ¿Sí? Por justamente el problema de que en esta parte de la función los números cambian un poco. ¿Sí? La tangente hiperbólica intenta más o menos modificar esto. Ya, esta nació por la facilidad programática que existe, pero resuelve los problemas que nos deja la sigmoide. Claro, y esto de una vez se nos dijo, si van a hacer un problema de clasificación, si van a hacer un problema de clasificación binaria, su salida siempre tiene que ser esta señorita acá. ¿Por qué? Porque cumple el tema de que su integral desde menos infinito a infinito sea igual a 1. Es decir, si esta es la salida, podemos definir que esto es una probabilidad de algo. ¿Sí? Recuerden, ¿qué significa o cuál es la forma de esa función de probabilidad? No importa. Pero debido a que esta es la salida, decimos que es un problema de clasificación. Es decir, siempre que tengan una red neuronal que sea un problema de clasificación, esta es la capa de salida. Sus capas intermedias pueden ser rayos. ¿Está bien? ¿Sí? No pasa nada. Ahora, yo les digo, esta es el problema del desvanecimiento de gradiente en sus partes centrales. Pero si la red es muy negativa, pueden tener un problema de que, como es 0, se puede afinar fácilmente en los negativos en una red cuando está haciendo el cálculo de propagación hacia atrás y se puede quedar ahí. Entonces, hay una última, bueno, hay muchas más. Hay una función hay funciones que no me importa, función simultánea la que ya vimos, la ReLU, función tangente hiperbólica, ya la vimos, hay funciones de base de ya voy para allá. Función de base radial, función de gaussiana, funciones multipláticas. La verdad es que uno puede sacar un paper diciendo, yo quise hacer mi red con una función de activación diferente y estos son los resultados. Tenga su paper y pues algunos pesitos en la paga que da la universidad a los profesores. Si no hacen eso. No voy a decir nombres porque está grabando. No me entiendes. Entonces hay una más que es bastante usada. Se llama la Liquid Red. ¿Por qué la Liquid? Porque se dieron cuenta que físicamente esto puede significar un problema a la hora de entrenar. Esto no es un problema a la hora de la clasificación. A la hora de la predicción, no, esto es un cálculo. Sí, esto es un problema es cuando se entrena, porque el gradiente no sabe en qué dirección ir. ¿Sí? La Liquid Rielo hace una modificación de esta. La salida es la misma. Cuando es positiva, su entrada es su salida. Y cuando es negativa, hay una pequeña ¿cómo se llama esto? Una pequeña pendiente. ¿Sí? Muy pequeña, esto puede ser unos 10 grados. ¿Sí? La verdad, el que tanto es la pendiente se vuelve parte de los parámetros que nosotros incluimos en la red. Está acá.
pero que al final esta es la que menos problemas en términos de desvanecimiento de la gente tiene. Ya con esta, por poquito que esté, no la podemos poner derecha. Uno, porque, o sea, no la podemos poner, no la podemos poner así. Así. Tal vez no sea lineal. Si fuera lineal sería así. Pero si le fuera así, no estaríamos sabiendo o perderíamos la capacidad de seleccionar el olor está activado o no está activado. ¿Sí? Entonces, la libre realmente estos son unos, lo que decía, 5 o 10 grados más que todo esta pendiente. ¿Sí? Que nos sirve para ayudar al entrenamiento. Estas son maneras de ayudar. Entonces, en la práctica, ¿qué significa? La red probablemente puede aprender lo mismo, pero se va a demorar más acá. Incluso hay veces que con esta no converge. Siendo así, con esta converge un poquito más, pero la verdad es que es poco usada. Esta es la más usada. Entonces con esta generalmente convierte y generalmente es rápido. Y esta solo la usa, generalmente yo solo he visto que la use cuando con esta no sirve. Digo, no, sí, en serio, cuando digo, marica, esta cosa como que no sirve. Y se la pasa 2 días y ya perdí 2 días y como que me está pidiendo decir que me va a echar. Es cuando me tocó cambiarse a esta. ¿Por qué no lo uso desde el principio? Pues la verdad no es común. Uno puede hacerlo, uno como diseñador puede hacerlo. Pero pues no es lo normal. ¿Sí? Bueno, ahí está. Ahí están todas. Sí, bueno. Bueno, hay un temita acá que también es como bastante usado con la líquido, con la red. Que este cambio abrupto es no diferencial. Entonces, a estas cosas, a los algoritmos no les gustan las funciones no diferenciales. Entonces, hay un pequeño cambio que se le hace, que viene acá, que se llama exponential equivalent, y que también existe para la red, pero pues se demore más en exponencial, que es, se hace este cambio digamos, este cambio dependiente de forma no abrupta, interpolándolo con una función exponencial, suavizándolo. Básicamente con la única razón de que este sea diferencial, no tenga problemas de saltos abruptos. ¿Sí? Pero más que todo, es así, la verdad, yo no he visto un modelo que se haya entrenado con el Sharper. Puede existir, existen muchos papers, muchos investigadores, pero yo no lo sé. Entonces, esto me hace hablar de una cosita de que, bueno, voy a empezar a resumir. Tenemos que escoger el número de capas de entrada, no lo tenemos que escoger. Nosotros solo escogemos porque es la cantidad de características, de entradas que tenemos, ¿cierto? Nosotros tenemos que escoger cantidad de capas intermedias, número de neuronas por capas intermedias. Tenemos que escoger ¿cómo se llama esta cosa? Se me olvidó. Este factor que tenemos en el gradiente descendente, el learning rate, tenemos que escoger el ratio de aprendizaje. Tenemos que escoger qué función vamos a utilizar y tenemos que escoger otras cosas. El algoritmo de optimización, luego también qué función de optimización vamos a utilizar. Ya por definición esto estamos hablando con cross-entropy, pero eso depende del problema que tenemos. Necesitamos tener la arquitectura de la capa de salida, necesitamos definir cuál es nuestro, bueno, en general, bueno, es una lista pues aumentada, no los quiero confundir ahorita. Estas cosas que nosotros escogemos, luego me preguntarán, profe, y yo cómo sabe para este problema cuál es lo que me conviene entre todas, no se sabe. La idea es empezar a probar. Entonces, el deep learning o el manejo de redes neuronales es un proceso muy iterativo, de prueba y error. Muy que intente, no pierda algunas horas mientras esa vaina no le entrenó y vuelve a intentarlo. ¿Sí? Estos elementos que nosotros decidimos como diseñadores desde un principio, ¿ya te vas? Pero ¿por qué te aburrí? No, tengo un tema administrativo. No te preocupes. ¿Qué estaba? Así, estos parámetros que yo como diseñador de la red, como ingeniero que está haciendo esto, escojo, se llaman hiperparámetros. ¿Cierto? Todo lo que no sea entrenable en una red porque yo lo coloqué son hiperparámetros. Y eso que luego también se pueden entrenar, bueno, se pueden optimizar. Pero la diferencia, si van a preguntar, entre un hiperparámetro y un parámetro es que los parámetros son los pesos y los sesgos para cosas que se entrenan, cosas que cambian. ¿Sí? Los hiperparámetros son cosas fijas que nosotros escogemos. ¿Sí?
Cuando yo entro en una red, sus hiperparámetros no cambian, solo cambian sus parámetros. Básicamente esa es la cosa, ¿cierto? Y la selección de hiperparámetros es toda una ciencia. Uno puede escoger, uno puede mandarse las thumb rules o estas reglas de, sí, como ahí está China, los marcadores de esta China. Ah, sí, lo que yo me acuerdo de la siguiente clase. Yo sé, si yo dejo mis marcadores todas las clases, ¿qué será esto? Pero, ¿en qué estaba? Me perdí. Parámetros y hiperparámetros. Sí, pero estaba diciendo se me fue la palabra. Bueno, al final cuando hacemos nuestro ya me acuerdo. Cuando estamos decidiendo, no sé, ¿a ti qué te sirve? A mí me sirvió esto y esto. Estos parámetros, con esta distribución de activación y esta arquitectura. A ti te sirve otra cosa, ya a esta persona le sirve otra cosa. Entonces, el verdadero, podemos decir, valor que tiene una persona que sepa de Deep Learning no es saber esto lo saben todos. Y cuando lo programen, miren que ni siquiera es necesario saber. Yo que me gusta hablar chachara. Pero el verdadero valor que tiene es saber una persona qué cambios de cada uno de mis hiperparámetros me va a afectar, cómo me va a afectar en la salida, cómo me va a afectar en el entrenamiento. Y esto qué implica al final. Entonces una persona que sepa mucho puede decirte, mira, escógete aquí una tarjeta hiperbólica porque en mi experiencia con este tipo de problemas me ha servido. Y puede servir. Y si es así, venga, si usted quiere, hermano, ayúdeme, sígame aconsejando porque pues, ya a usted le salió bien y lo va a seguir haciendo caso. Entonces, es esta intuición que uno va generando a la hora de desarrollar y construir modelos es básicamente el valor que uno coge. ¿Sí? Eso y la capacidad de leer. Porque muchas de estas cosas es, sale una nueva arquitectura que hace tal cosa. Vayamos a la arquitectura, entendámosla, seamos capaces de ver qué está haciendo. Cuando dije que pues, esto no importa para nosotros, sí importa. Pero toda la parte de material que está para la parte de atrás, pero que entendamos que efectivamente unos diagramas súper complejos de redes neuronales que pueden salir, qué está haciendo cada cosa, y si es así, cómo se puede adaptar, cómo se puede mejorar, o si esto sirve para el problema que estamos teniendo. ¿Sí? ¿Qué horas son, parce? Ya está dormido. No, este es final de semestre. Pero ¿qué es esto? ¿Cuatro? Falta un cuarto, a las 4. Sigamos a las 4 y terminamos en media hora. ¿Sí? Pero eso es descanso, porque ya todos los días, si no los quiero dormido, los días como bueno, antes que eso, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Pues había visto que realmente también se usa la sigma y la hiperbólica. Casi todos. ¿Sí? Ahora, pues digamos, la idea principal por la que estos aparatos funcionan también es el método en el que optimizan sus parámetros, el método en que usan el gradiente descendente para optimizar. ¿Sí? Entonces, el método de gradiente descendente para aplicar una red neuronal se conoce como propagación o backpropagation. ¿Sí? Ya íbamos para adelante. Calculamos los tensores de cada capa de la red, haciendo las multiplicaciones y sumas de cada capa. No tienen que hacer más, esa es la propagación adelante. La propagación hacia atrás ya es la optimización de cada parámetro de la red, es decir, de cada peso y de cada intercepto, a medida que se corre la red en un orden inverso. Es decir, no estoy desde la capa de salida, no estoy de mis entradas, sino estoy de mi capa de entrada en mis entradas calculando cada capa hasta mi salida, sino estoy desde mi salida calculando cada gradiente de adelante para atrás. Por eso se llama backpropagation. ¿Sí? ¿Recuerdan pues, que en la charla, o bueno, básicamente lo que estaba explicando el grafo de computación era FAR? ¿Sí? Entonces, básicamente, esta forma que están las diapositivas de explicar backpropagation es la forma más simple que yo he encontrado para explicar. Esta es de un profesor justamente de acá, de la universidad. ¿Sí? Entonces, primero que todo, consideremos una red neuronal multicapa, es decir, un perceptor multicapa, ¿cierto? Esta que vemos acá. Ya saben, mis entradas, puede ser cualquier cantidad de entradas que tenemos, los pesos de cada uno de las conexiones. Bueno, una cosa. Ahorita, cuando nos referimos a los dibujitos de redes, cada conexión tiene un peso asociado.
¿sí? Entonces, esas matrices que se ven ahí, pues, ahorita las longitud serán simplemente las líneas. Cada conexión tendrá una línea. Es decir, esta línea es una conexión que va desde J, a la neurona J, desde la entrada 1. ¿Sí? Así es como está definido. Y tiene una capa intermedia, es decir, esto se repite para todas las neuronas. Por facilidad de dibujos, estamos dibujando solo la neurona del centro y tiene una neurona salida. ¿Cierto? Es casi lo mismo que acabo de poner acá. Casi, porque esta tiene dos capas, pero la voy a usar para ejemplificar. ¿Sí? Entonces, primero vamos a poner en números la dinámica de la red, es decir, la propagación hacia adelante. ¿Sí? Este ya sabemos qué es, este ya sabemos qué es, este qué es. Esto mismo. ¿Cierto? Ese es el mismo cálculo. Esto es lo mismo que esto. Solo que también no estamos definiendo los pesos como W, sino lo estamos definiendo como B. ¿Sí? Pero este es el mismo cálculo. Y la salida va a ser la sigmoide de la neurona detrás. ¿Sí? Teniendo siempre la función sigmoide. Todas las, bueno, ¿cómo se llama? Como las demostraciones y los cálculos que se hace para propagación hacia atrás, se hace asumiendo que todas las capas tienen esta función. ¿Por qué? Porque esa derivada se puede calcular fácilmente. ¿Sí? No se lo puede dar. Ya que ustedes también nos hagan esa parte, piensen en su derivada. ¿Sí? Que luego la vamos a necesitar. Entonces, siento que vamos a utilizar la función de costo que ya hemos utilizado estas últimas semanas, es decir, nuestra querida cross entropy que vemos allá, ¿es cierto? Es la misma que hemos estado trabajando. Vamos a utilizar el gradiente el grafo de computación para calcular sus gradientes y sus derivadas hacia atrás. ¿Ok? Entonces, primero que todo, les enviaré también un PDF. Bueno, les enviaré un PDF que tiene todo esto, pero pues, en un documento bien explicado. La verdad es que es bien y está fácil. ¿Sí? Mi idea es que después de que yo los diga, probablemente no va a estar claro. Esto es, por decir, el tema es fácil, pero tiende a ser no complicado, sino con muchas cositas en las que pueden entender, las que no pueden borrarlo. Entonces, por favor, lean ese documento. Son 3 páginas. No es más, son solo 3 páginas y además les da también el pseudoalgoritmo de backpropagation para implementarlo mal. Que nadie en el mundo lo va a hacer, pero pues también se lo digo. ¿Sí? Y la idea es que esta forma que está en el documento es una forma diferente a como también lo explican en el curso de Andrew en Coursera o como generalmente se puede ver en cualquier de los cursos, pero con lo que yo les dije, a mí se me hace que la estrategia más fácil. ¿Sí? Entonces, bueno, calculemos, ya saben que eso va de adelante para atrás, es decir, vamos a empezar desde mis salidas hasta mis entradas, es decir, desde la capa de salida, que en este caso es esta es mi capa de salida y esta es mi capa intermedia. ¿Sí? Este cálculo que estoy haciendo acá en el grafo de computación es sencillamente el cálculo de la función de pérdida. Aquí se llama eso L. Ahí solo le estoy llamando con esta L mayúscula. ¿Cierto? Estoy diciendo exactamente lo mismo. Entonces, ahora sí, vamos a poner una situación más general. Vamos a definir solamente el gradiente para esta neurona intermedia. ¿Sí? Esta neurona intermedia está en la capa N de una red neuronal multicapa. ¿Sí? Esto lo estamos definiendo para cualquier capa. No importa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, ya sabemos que sus dinámicas son el cálculo, pues el valor antes de pasar por la función de integración son la multiplicación de sus pesos por, estas ya no las entradas, estos son las activaciones de la capa anterior, ¿cierto? Y pues la capa de salida va a ser la función de activación por AJ. ¿Ok? Entonces, la estrategia es representar el gradiente en 2 cantidades de cálculo fácil para programar y que permiten hacer el cálculo sencillo. Si estuviéramos haciéndolo acá, recuerden, ¿yo qué quiero? ¿Qué es el valor que quiero? O los valores que quiero. No, los gradientes. Recuerda que yo quiero llegar a esto. El valor nuevo para W va a ser igual al valor antiguo más el learning rate por el gradiente. Vamos así. La derivada de la función de pérdida por este valor, ¿cierto? Este va a ser
lo que me interesa. Con esto actualizo los pesos. Esta ecuación, este gradiente central. Entonces, ¿cuáles son los valores que quiero? ¿O qué no tengo ahí? La direccional, el gradiente de ese peso. Es decir, ¿cuál es lo que quiero calcular? La función de pérdida, la derivada de la función de pérdida, dado todos los pesos. En este caso, en el caso de la red, la primera que puse, los 6 pesos. Es decir, 2 pesos, los 2 interceptos. Y en este momento todos los parámetros, pesos, la vamos a llamar W por facilidad. Esto es un vector. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos todos, absolutamente todos los valores en los que queremos producir eso. Entonces, vayamos por el grafo de computación y vayamos directamente haciendo acá. Entonces, recuerden, eso es un N y este es no. Entonces, ¿cuáles? Ya vimos. Aquí yo quiero saber, esto está en la capa intermedia, quiero saber la derivada respecto a, ¿cuál es? Voy a hacerlo señalar. Esto no mancha más de lo que voy. Si yo quisiera saber estos pesos, ¿cómo se calculan esto? ¿Cómo llegaría a calcular estos pesos? ¿Sí? Sería la derivada de la función de pérdida sobre qué? No, esperen. Pero sí, eso es lo que queremos, pero ¿cómo llegamos hasta allá? ¿Qué podemos calcular? La salida. Es más, vamos a hacerlo así. El peso, como está en el tablero, el peso JL, ¿sí? Es decir, el peso de una neurona X. Es decir, ¿qué tengo que hacer primero? Voy de adelante para atrás. Voy acá, la función de pérdida. ¿Cuál es el siguiente arriba? La activación de la parte anterior, ¿cierto? Entonces, ¿qué pongo acá? Derivada de eso, en este caso ese es lo único que viene acá. Bueno, voy a seguir esa anotación porque pues aquí ya la empecé a utilizar. Entonces vamos a ver. ¿Sí? Y luego derivada de su J sobre el peso de total, ¿cierto? Sí. ¿Esto cuánto se va a repetir? Cada vez que nosotros demos un paso hacia atrás en el grafo de computación. Este es el grafo de computación de una red neuronal. El grafo, vean lo que estoy haciendo. Estoy calculando primero, bueno, aquí están intercambiados, perdón. Qué pena con ustedes. Bueno. Me toca cambiar esto porque si no, hasta que nos van una punta y se confunde. Ya está bien, sí. Entonces, ¿qué? Siempre tenemos que calcular en cualquier punto de la regla de la cadena, siempre tenemos que calcular ese intercepto, ¿sí o no? Entonces, vamos a ponerle un nombre a cada uno de estos momentos, a cada uno de estos. Vean el tablero, o vean, aquí está, no vean el tablero, vean la presentación. En la presentación vamos a llamarle a cada uno de estos elementos que aparecen en esa ecuación, en esa regla de cadena, les vamos a poner un nombre. ¿Sí? A la derivada de la función de pérdida. Sí, dejémoslo así. La derivada de la función de pérdida respecto a, la vamos a llamar como delta chiquito. Es siempre la derivada de la función de pérdida sobre A. ¿Sí? En este caso a J. Ahora, ese es el primero. El segundo, si se dan cuenta, la derivada de la función A respecto a los pesos es simplemente cero. ¿Tiene sentido eso que escribí allá? Sí, porque ¿Tiene sentido esto que escribí acá?
¿Qué pasa cuando, recuerden que los expliqué en una clase, qué pasa cuando derivo cuando el elemento que estoy derivando es el que está aquí abajo? ¿Qué pasa en este caso, si son puras constantes, puros números? ¿Cierto? Esto se vuelve un 1. En este momento, por la sumatoria no se preocupen, asuman que funciona como si fuera una constante. Si es así, el resultado está ahí. ¿Sí o no? Claro. Entonces, a la segunda parte de esa regla de la cadena le vamos a poner zeta i. Es decir, esto se convierte en delta i por zeta i. Delta j. Este es un nombre. Claro. Ok. Entonces, ¿cómo se calcula z? Vamos, ¿cómo se calcula z? La sigmoide. Sí, la sigmoide del valor que está desactivado. Ese ya lo sabemos. Es decir, z lo conocemos. Es lo que si yo voy de atrás para adelante, es decir, así, este valor sale. Este que es acá. Siempre. Y ya sabiendo esto, con los colores. Es decir, z ya se calculó cuando se hizo el paso para adelante de la red. ¿Qué es el proceso de entrenamiento de una red? Es hacer el paso para adelante. Es decir, bueno, tengo mis entradas, calculo con los pesos en el tiempo t, siendo t un tiempo arbitrario, calculo bla bla bla, llegué a mi función de pérdida, calculo mi función de pérdida y me empiezo a devolver. Me empiezo a devolver todo uno de estos pasos. Siendo esta de vuelta de los pasos, significa que la salida de la red siempre será dependiente, bueno, la actualización de los pesos de la red siempre será dependiente a la entrada de esta. Es decir, el proceso de entrenamiento de una red neuronal es pasar un ejemplo de entrenamiento, calcular su salida, calcular el valor de la función de pérdida y devolviéndose y correr la cadena hacia atrás. ¿Sí? Siempre aplicando este acá. ¿Ok? Entonces, recordemos la regla de cadena generalizada. Es decir, lo que estamos viendo en el grafo de computación. Esto se va a volver una multiplicación de gradientes uno tras otro, tras otro, tras otro. Es decir, estamos en una neurona ZJ, una capa N. Las neuronas Z1, ZK, ZN, bla, 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 están en la capa siguiente. ¿Sí o no? ¿Listo? Entonces vamos a decir que L es una función generalizada. Ya les dije, esta cosa puede ser todo lo complicado que ustedes quieran. Realmente uno no la nota. ¿Sí? De todas las capas de activación, de todas las esto está mal, esto es de todas las eras. Esto es de todas las secciones, porque escribir así. Siendo así, la función de salida que yo tengo siempre se puede aplicar una regla de cadena sobre esta. Ahora, vamos a ir paso a paso. Me voy a escribir acá, voy a ir para allá. Entonces, esta ya sabemos. Este es el cálculo que vemos acá, que es el de la capa anterior. ¿Cierto? El de la capa anterior podemos definir lo que es. Esta sumatoria es de todas las neuronas que están en la capa anterior, ¿cierto? Las neuronas de la capa del siguiente es de Z1 hasta Zm. Es decir, esta sumatoria va de 1 hasta M. ¿Sí? Si es de 1 hasta M, tenemos el cálculo del sigma sobre las zetas que van a cada uno de estos. Si tenemos las zetas que van a cada uno de estos, las zetas yo las puedo reemplazar. ¿Sí? Si las zetas las puedo reemplazar, yo termino siendo que la derivada del gradiente va a ser la derivada de la función de activación, porque lo saco de la regla de la cadena, ¿cierto? Tiene el de z de a en algún lado, sobre el valor del sigma, el valor del delta por cada uno de los pesos. Esta al final se convierte, eso es toda la fregadera de la regla de la cadena. ¿Sí? Solamente uno con eso ya lo calcula. ¿Por qué lo hacemos con función sigmoide? Porque la derivada de la función sigmoide es sencilla. ¿Sí? Un ejercicio de bacano sería que la sacaran. Este h que estoy poniendo acá es sencillamente el cálculo de la derivada de la función sigmoide. ¿Sí? Pero lo que les dije desde un principio, el actualizar los elementos de una red neuronal se vuelve simplemente hacer un cálculo de reglas de la cadena continua sobre las derivadas que están apareciendo. Ahora, esta derivada no es, si esto es x más 1 y entonces la derivada es x, no.
¿sí? Estas derivadas son numéricas. O sea, estoy viendo es generalmente restas de los valores que están apareciendo en un lado a otro de la red. ¿Sí o no? ¿Sí? Y que al final incluso se dan cuenta que aquí ni siquiera nos importa ya las derivadas, estamos viendo el valor delta, ese que definimos acá. Este valor generalmente sí es un cálculo analítico, aunque también se puede hacer un cálculo numérico. Por el resultado de la función de activación, que es un número, esto es un número, esto es un número y esto es un número. ¿Sí? Esa es la idea. Esta última regla que sacamos es la intención de calcular ese delta, ese delta para cada capa. Con ese delta ya tenemos. Solo nos falta calcular la derivada de la función de activación, que en este caso es la misma para todos. Y ya tenemos los valores para cada, los valores de actualización. Es decir, este para cada capa. Entonces luego al final se vuelve a implementar esto que ve acá para cada peso. Conclusión. Voy para adelante, calculo cada capa de salida, llego hasta la función de peso, la función de costo, calculo la función de costo, voy calculando los gradientes de la función de costo para atrás, capa por capa, calculo el sigma, utilizo la derivada de la función de activación que se tomó con los pesos anteriores, eso me da el valor de su gradiente, calculo el nuevo gradiente. Ese es el algoritmo. Entonces, todo este carretazo que les acabo de echar, entiendo que no es tan fácil de asimilar. Por favor, no hay mejor manera de entenderlo que leer este documento que les voy a enviar. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno. ¿Están más callados que de costumbre? ¿Qué está pasando? ¿Señor? Entonces, bueno, tenemos esta sesión, check, como para que diga que no vale la pena venir. ¿Sí? Ya con esto que vieron en esta clase, son capaces perfectamente de programar y entrenar una red neuronal solitos. Ya son capaces. Ahí está. ¿Sí? Pues no me gusta pegar. Si se actualiza, si funciona, me avisa. Pero no aquí ya funciona. Entonces, ¿qué es lo que nosotros al final necesitamos para hacerlo? Pues me encantaría ponerles un ejercicio de cálculo de una red neuronal de capa sencilla, completamente a mano, con estos conceptos. Pero bueno, algunas personas dicen que sí es necesario, yo digo que no es tan necesario. Solamente con entender los conceptos, cómo están tratando los pesos, que salen los gradientes, que el gradiente representa una dirección, la touch. Y este es el de acá que se llama tensor. Todos los otros están muertos. No, en serio, o sea, estos que Amazon sacó uno, que Microsoft sacó uno, no importa. Estos dos son los que importan. ¿Sí? Un segundo. Entonces, ¿qué les iba a decir? Sí. ¿Qué hacen cualquiera de estos frameworks por debajo? Hacen ese cálculo de los tensores. Y lo que hacen es que generan esos grafos de computación que acabo de dibujar al otro lado para calcular de manera iterativa todas las gradientes y actualizarlas. ¿Sí? Diferencias básicas: PyTorch es de Facebook, TensorFlow es de Google. PyTorch es mucho más usado en ambientes académicos. Entonces muchas tesis, muchos trabajos, muchos papers se han hecho con PyTorch. TensorFlow está más tirado a lo que es el deep learning en industria, a lo que se puede usar en parte real. Ambos pueden hacer exactamente lo mismo. Yo creo que en ese momento TensorFlow está más, digamos, tiene más cosas, no tanto en el yo no toqué nada ahora en el desarrollo de modelos de redes neuronales, sino más en todo lo que uno puede hacer adicionalmente a esto. Es decir, no tanto en la construcción de arquitecturas, sino en el despliegue, sino ya hacerle cosas adicionales, optimizarla, hacer algo que se llama pruning. O sea, uno puede quitar nodos que no sirvan, pues, en términos de guardar en menos espacio la red, desplegarlo. Uno puede desplegar modelos de TensorFlow en un navegador web, TensorFlow.js, uno puede desplegarlos en un celular, uno puede hacerlos en C++, uno puede hacerlo en JavaScript, uno puede hacerlo en X cantidad de cosas. Entonces TensorFlow tiene un montón de cosas. PyTorch sí, pues yo no, la verdad no lo uso tanto, no sé qué tantas cosas tenga así chéveres, pero el resultado es el mismo. Uno está calculando siempre tensores, ¿sí? Keras
siempre que vamos a hablar de TensorFlow, siempre vamos a hablar de al ladito de algo que se llama Keras. Entonces, TensorFlow en sí, solito, es una librería de procesamiento de grafos computacionales usando tensores. ¿Sí? Así solito. Keras es decir, oiga, esta cosa como que sirve para hacer redes, hagamos redes con eso. Entonces, Keras es una librería aparte. Voy a leer esto. Keras es una librería aparte que se creó para hacer muy sencillo, es que en serio es súper sencillo el desarrollo de redes neuronales con unos comandos de así. Entonces a esta capa yo le voy a poner otra capa y a esta capa yo le voy a poner otra capa y luego .train y se actualizó y se entrenó y listo. A la casa. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es? Además de que ya están hechos por nosotros, ¿cuál es la gran ventaja de estas librerías? Que estas librerías están hechas de tal manera en que se puede utilizar la unidad de procesamiento gráfico, o sea, la GPU del computador, de manera automática. La clase siguiente voy a hablar de entrenamiento de redes en aceleradores y vamos a hacer un hands-on. Vamos a entrenar una red así ya, justamente con estas librerías. Pero pues lo importante es que entiendan que, al menos hasta ahora, los entornos de GPU hacen mucho más rápido el entrenamiento de estas cosas. La razón, digamos, sin extenderla mucho, es que son mejores para trabajar con la clase de tensores en que implican tener una red neuronal. ¿Sí? Básicamente hacen el cálculo de matrices muy rápido. Y como hacen el cálculo de matrices muy rápido, porque fueron diseñadas para juegos que usan esas mismas matrices, solo que para, en vez de definir una red neuronal, sino para hacer cálculos de iluminación, para hacer cálculos de polígonos, realmente se pasan a otro contexto. Entonces, vamos a hablar bien sobre lo que se llama la receta del Deep Learning, la otra clase. Vamos a hablar de GPUs, de TPUs, de entrenamiento en parte de hardware. Pero quería quedarles con esto. ¿Cómo se nota que estas diapositivas no son mías, cierto? Esto es lo que quiero. Entonces, ¿cómo construir una red neuronal? Entonces, usando uno de estos frameworks. Ya les voy a enseñar parte por parte qué es la diferencia, cuál es esto en la otra clase. Uno importa la librería en Python, ¿sí? Instancia el modelo, instancia de la clase. En este momento la clase que vamos a usar se llama secuencial. Uno tiene dos APIs para programar estos modelos, estas redes neuronales. Una secuencial o una funcional. En este caso la secuencial solo son redes neuronales normalitas que se pueden apilar capa tras capa, ¿sí? Uno importa la capa densa y uno importa las funciones de activación. Entonces vamos a decir, al modelo que dividimos aquí, vamos a poner una capa densa de 64 unidades, de 64 neuronas, y mi entrada son 100, es un vector de 100 unidades, 1 por 100, ¿sí? Con esto ya definimos esa matriz de entrada, por eso ya definimos ese WT más B, W transpuesta X más B, con esto ya definimos esto. Ahora vamos a decirle que la activación después de esta capa, esto estamos acá. Ahora, la siguiente capa, la activación, vamos a decir que la activación va a ser una activación usando una función de acción ReLU, está acá, ¿sí? Luego vamos a decir que, sí, esto es una clasificación una clasificación binaria. Es decir, mi capa de salida tiene que ser de una neurona, que son una clasificación binaria. Entonces, modela dense, en vez de unit 10, vamos de 1, ¿sí? Si le ponemos 1, ya solamente va a ser la capa de salida. Y la activación de esa capa de salida, como yo les dije en un programa de clasificación binaria, siempre va a ser una función sigmoide. ¿Listo? Luego aquí le digamos, vamos a compilar el modelo. Vamos a decirle mi función de pérdida. Categorical cross entropy o binary cross entropy, o hay muchas otras funciones de pérdida que se van a definir dependiendo del problema que estemos utilizando. ¿Sí? En este caso, sigamos con el problema de clasificación binaria. Si es así, esta pérdida sería binary cross entropy, en vez de categorical, binary cross entropy. El optimizer, hay diferentes maneras, hay diferentes optimizadores de nuestra función de optimización, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, ese se lo voy a explicar, creo que si no es en la clase siguiente, sino es en la clase siguiente esa,
que ya es gradiente descendente normal, gradiente descendente estocástico o gradiente descendente, ¿cómo se llama? Con momentum o SDD, o bueno, hay otras muchas. ¿Sí? Un preferido por la comunidad es uno que se llama Adam. Adam. Adam, así se llama el algoritmo. Siendo así, uno puede aquí el algoritmo de su preferencia, uno lo pone en las métricas que uno quiere hacer para medir cómo le está yendo a la red. En este caso, siempre vamos a escoger accuracy por ahora. Y ahora le ponemos model.fit, sus datos de entrenamiento, sus predicciones con el que se calcula la función de pérdida, las épocas. Recuerden que yo les expliqué que era una época. ¿Qué es una época? Cada vez que ve un pedacito ¿Un pedacito? de entrenamiento. A ese toto. ¿Sí? Y le ponemos algo, un valor que se llama el batch size, que se los explicaré también en 2 clases. ¿Sí? Siendo eso, le decimos punto fit, ya tenemos la red entrenada. Felicitaciones. Entrenar su prima. Es así de sencillo. Por eso digo que esto es concepto importante porque cualquiera puede hacer eso. Cualquiera puede entrenar eso mismo. Es muy sencillo. Luego uno pues, lo evalúa, le pone sus métricas, le pone ahí si de accuracy, ve bonito, y le pone la predicción. Y ya. ¿Cuál es la gran cosa que estamos haciendo para esto? Todo esta clase de 2 horas se puede hacer en una programación en este código de menos de 10 líneas. Siendo así, bueno, a lo que les digamos, a varias personas creen que es necesario hacer todo el cálculo de una red neuronal de ceros con todo esto. Siento que es un buen ejercicio, nosotros no tenemos tiempo para eso. Entonces en la clase siguiente vamos a introducir bien estos frameworks, vamos a ver qué significa, vamos a ver cuál es la receta del Deep Learning y vamos a entrenar algo más difícil que eso. ¿Listo? Eso es todo por hoy. Ya son libres. Disfruten ese viernes. Ese viernes de arrear, ¿cierto? Porque pues no tengo un semestre que terminar.